te bendiga, mi estimado hermano, mi querido amigo. Gracias una vez más por estar aquí en Consejo de Vida a través de la palabra del Señor. Seguimos con las lecciones o las clases de Marcos o el Evangelio según San Marcos o el Evangelio según Marcos, como sea más cómodo para ti decir el libro. Seguimos en el capítulo 1, versículo 9 al 11 y lee de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos dos eventos muy importantes aquí. Una de ellas es la evidencia de la Trinidad y la segunda es el bautismo de nuestro Señor Jesús. Queremos tocar brevemente acerca de la Trinidad. Aunque en la Biblia usted no va a encontrar la palabra Trinidad, no quiere decir que no sea evidenciada a través de ella. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero leer algo, ¿verdad? Como parte de la lección acerca de lo que es Trinidad. Trinidad. En Dios hay tres personas, tres individuales que participan de la misma sustancia. Él es un solo Dios de una esencia que existe eternamente como tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos versículos que nos evidencia en la palabra acerca de la Trinidad. Vamos a ver, por ejemplo, uno que evidencia el Padre es Dios, ¿verdad? Romanos 1:7. El Padre es Dios. Romanos 1:7 dice así: A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También en Romanos capítulo 9:5 vemos evidencia de que el Hijo es Dios. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También vemos que el Espíritu Santo es a Dios, y esto lo evidencia en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Está en la historia de Ananías y Zafira. Hechos 5, 3, 4. Dice así: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, Espíritu Santo. Vemos aquí que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. También tenemos muchas referencias de eso, y una otra podemos mencionar Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16, 17 y luego el 26 dice así: Y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús ahí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús rogará al Padre para que mande el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es un ejemplo de muchos más. Podemos tocar Juan 15:26 también como ejemplo.
Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En esta ocasión, y volvemos a Marcos capítulo 1, vemos la evidencia de la Trinidad ahí. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo como paloma sobre él y una voz que dice, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia, ¿verdad? Es hermoso entender eso con claridad, el por qué creemos en la Trinidad, el por qué creemos en el Trino Dios. No es una idea que salió de la nada, sino que está evidenciada en la palabra del Señor. Ahora, moviéndonos a los hechos que vemos aquí más evidentes, que es el bautismo del Señor. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué era necesario que Jesús se bautizara? Si nosotros entendemos y creemos que Él nació sin pecado, ¿por qué entonces era necesario que Él se bautizara? ¿Y por qué digo esto? Porque acordémonos que Juan el Bautista estaba bautizando ¿para qué? Para el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De pecados. Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Si él no tenía pecados de que arrepentirse, como los otros humanos, como tú y yo, que necesitamos constantemente arrepentirnos de los pecados que pensamos, que decimos, que miramos, que hacemos, montón. ¿Por qué entonces Jesús, siendo inmaculado, puro, sin pecado, era necesario que se bautizara? Eso lo vamos a aprender a través de esta lección y a través de las escrituras. La pregunta una vez más la hago, ¿por qué Jesús se bautizó? Si él no tenía pecado, ¿de qué arrepentirse? Pues él era puro, ¿verdad? Cuando digo era, la palabra era es porque estamos hablando de Jesús aquí en la tierra, el humano. Sabemos que Él es 100% Dios y 100% humano. Entonces, ¿por qué? Porque era necesario que Jesús se bautizara. Vamos a ir a la Biblia en Isaías 42:1, haciendo referencia a lo que está escrito aquí en Marcos, ¿ok? Isaías 42, vamos a ver, Isaías 42, versículo 1 dice de la siguiente forma. Estoy usando aquí una Biblia. Ok. Dice, mira, el profeta Isaías en la antigüedad, en el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, dice en el versículo 1, he aquí mi siervo. Él está hablando acerca de, Isaías está hablando palabra de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1 hace referencia a lo que está pasando aquí en este instante en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice una vez más, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué fue lo que dijo el Padre cuando Jesús estaba bautizando? Dice, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Complacencia es lo mismo que contentamiento. De mí se place mi corazón, decía el Padre acerca del Hijo. En ese instante podemos ver que era necesario que Jesús se bautizara porque ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que era necesario que Él pasara por las aguas. Acordémonos que Jesús, Él vino a cumplir
cada una de las profecías escritas de él en la antigüedad. Desde Génesis, pasando por los salmos, pasando por los profetas mayores y menores, pasando por cada uno de los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, cada una de las profecías dadas del Mesías prometido, Jesús las vino a cumplir. Y una de esas era esa que estaba escrita en Isaías 42:1. Por eso el Señor pasó por las aguas para que cumpliese que el Padre iba a decir esas palabras acerca de su Hijo. También sabemos que Juan mismo, Juan el Bautista, declara la razón por la cual Jesús fue bautizado. Jesús no fue bautizado porque era pecador o porque tenía que arrepentirse de pecados. No, acordémonos que Él es puro y santo y sin pecado. Entonces, Él no pasó por el bautismo de las aguas por arrepentimiento, no. Era para cumplir las profecías dichas en la antigüedad de Él, y también Juan nos declara el por qué también fue bautizado nuestro Señor Jesús. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 31. Mira lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 31. Ahí Juan el Bautista nos declara el por qué Jesús era necesario que fuera bautizado. Mira lo que dice. Juan 1:31 dice así: y yo no le conocía. Juan el Bautista hablando. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿A quién? A Jesús. ¿Y por qué estamos hablando de que él habla de Jesús ahí? Mira lo que dice lo siguiente. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando de nuestro Señor Jesús. El 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, hablando de Jesús. La razón que nos da Juan por qué Jesús era necesario que fuera bautizado era porque tenía que revelársele a Israel, tenía que ser manifestado a Israel. Y damos a entender también que acordémonos, aunque no hemos llegado a esa parte de la clase, pero entendemos que después del bautismo el Señor Jesús emprendió en su ministerio. Y eso era necesario, el bautismo de Jesús. Por eso, ya sabemos dos cosas: que nuestro Señor Jesucristo se bautizó no para arrepentirse de pecados, sino porque era necesario cumplir lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento, y porque era necesario que se le revelara o se manifestara de esa forma a los judíos, a Israel. El bautismo de Jesús fue también su surgimiento al público en su ministerio. Hay una simbología en el bautismo del Señor. Yo quiero que esto lo tomen como lo acabo de decir, simbólico. Así como nosotros nos bautizamos en agua, nos sumergimos en agua, simbolizando que dejamos nuestro viejo hombre y nacemos un nuevo hombre o mujer, ¿verdad? De las aguas, o sea que dejamos nuestra vieja vida para emprender una nueva vida en el Señor. Eso es una simbología
en el bautismo en las aguas. Pues lo mismo pasa con Jesús, pero en esta ocasión es al revés. Y vamos a ver cómo digo yo al revés. Hay una simbología en el bautismo del Señor. ¿Cuál era la razón por la cual Juan llamaba al bautismo? Ya sabemos, arrepentíos de sus pecados y bautizaos. Cuando la gente era bautizada en el Jordán, simbólicamente, quiero que por favor entiendan esa palabra, simbólicamente, esta gente dejaba todos sus pecados ahí en el Jordán. Cuando Jesús fue bautizado, fue sumergido en esos pecados simbólicamente. Y es eso porque vemos que Jesús declara, y quiero que leamos en Lucas, vamos a buscar Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 50, para tenerlo listo. Lucas 12:50, mira lo que dice. Quiero leer esto nuevamente antes de leer el versículo que dijimos. Cuando Juan llamaba al arrepentimiento, la gente venía, se bautizaba en el Jordán y simbólicamente dejaba sus pecados ahí. Ahora Jesús viene y se bautiza. Él es puro, santo, inmaculado, sin pecado, pero cuando es sumergido, simbólicamente Él está siendo sumergido en los pecados de la gente. Entonces, mira lo que dice Lucas capítulo 12:50. Jesús hablando, de un bautismo tengo que ser bautizado. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué estaba hablando Jesús ahí? Del bautismo real que Él iba a pasar en la cruz del Calvario. El bautismo real en carne que Él iba a pasar en la cruz del Calvario. Sabemos que en la cruz del Calvario Él carga todos nuestros pecados encima. Entonces Él dice y declara, cómo me angustio hasta que se cumpla. Acuérdate que a pesar de que nuestro Señor Jesús era humano 100%, también era 100% Dios. Y Él sabía lo que le venía, lo que Él iba a pasar. Y Él estaba angustiado, porque quiérase o no, tenía que pasarlo todo en la carne. Ese bautismo era el bautismo real. ¿Por qué decimos el bautismo real? Porque el que ahora Él está pasando aquí, el bautizarse en agua, es una simbología de lo que va a pasar en el futuro, no muy lejano. No muy lejano. Entonces, y por eso vemos que Él está declarando en Lucas capítulo 12:50 lo que Él iba a pasar en la cruz y lo angustiado que estaba. Esto nos demuestra algo muy hermoso. El bautismo de Jesús representa Él siendo bautizado en nuestros pecados. Para que, dice, Él siendo bautizado en nuestros pecados, para nosotros poder ser bautizados en su justicia. Porque Él tomó nuestros pecados, nosotros somos hechos justos delante del Padre. Mira qué hermoso es eso. Eso es motivo de gozo para los que hemos conocido a nuestro Señor Jesús, para los que estamos agradecidos por ese bautismo verdadero que Él pasó en la cruz del Calvario. Por tu causa, por mi causa. ¿Para qué? Para hacernos justos delante de Dios Padre. Eso lo podemos ver en evidencia en Romanos capítulo 3. Vamos a tu Biblia, usa tu Biblia. Todo es a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor. Romanos 3:24, mira lo que dice. Siendo justificados gratuitamente, porque esto es por gracia. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el cielo o el favor de Dios Padre.
Solamente todo es por Cristo, por los méritos de Cristo, por lo que Él padeció. Seguimos, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, solamente en Cristo. Mira lo que dice también Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe en quien Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el último versículo que podemos tomar como referencia en esto es Primera de Corintios capítulo 1:30. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Una vez más digo que esto nos demuestra que el bautismo de Jesús representa Él siendo bautizado en nuestros pecados para nosotros poder ser justificados en Él. Bendita sea la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Bendita sea la gracia por siempre y siempre. Así es que mi hermano, espero haya aprendido algo en esta tarde, día, noche, cuando a usted, ¿verdad?, le dé la oportunidad de ver esta lección. Nos vamos a quedar aquí y la próxima vez vamos a seguir en el versículo 12 en adelante de Marcos capítulo 1. Esperamos en Dios que todo esté bien y nos seguiremos, ¿verdad?, con Marcos, el Evangelio de Marcos. Sigue leyendo en tu casa, sigue alimentándote de la palabra del Señor en tu Biblia. Dios te bendiga.